Te sorprenderás, pero incluso en nuestra época la piratería sigue siendo común en los mares abiertos. Y lo que es peor, estos son bandidos muy peligrosos contra los que hay que defenderse. En este video, te contaré por qué los piratas aún existen hoy en día, dónde se encuentran y cómo los barcos mercantes se protegen de ellos. Y hacia el final del video, escucharás una historia muy interesante sobre cómo la URSS disuadió a los piratas de atacar sus barcos. Disfruta viendo. ¿Sabías que los piratas han existido no solo durante siglos, sino incluso miles de años? Sí, las primeras menciones de bandidos marítimos se remontan a años antes de nuestra era. De hecho, surgieron aproximadamente al mismo tiempo que los primeros barcos mercantes. Y si lo piensas bien, todo tiene sentido. ¿Por qué robar convoyes terrestres con mercancías, donde probablemente te encontrarás con guardias y soldados cercanos, cuando puedes asaltar barcos con solo unos 10 tripulantes y un montón de bienes? De esta lógica surgió la piratería. Sin embargo, los piratas modernos no se parecen en nada a los héroes de las películas de Piratas del Caribe. Se asemejan más a un ejército armado hasta los dientes. Residen cerca de las rutas comerciales más populares, donde pasan constantemente enormes barcos de carga con mercancías cuyo valor equivale al presupuesto de algunos países pequeños. Te preguntarás, ¿cómo es posible que los piratas aún existan en el siglo XXI? Pues te lo diré. Fácilmente. La cuestión es que los bandidos marítimos modernos provienen de países africanos, y como probablemente todos saben, algunos de los países de este continente no son los más prósperos. Hay enormes problemas en prácticamente todas las esferas, sin mencionar el crimen. ¿Qué puedes esperar cuando a veces es difícil encontrar agua potable en África? El eco de la guerra en Somalia también ha tenido un impacto significativo. Hay muchas armas, pero el país está en ruinas. Ni siquiera hay suficiente comida. Por lo tanto, los residentes buscan cualquier manera de ganar la mayor cantidad de dinero posible. Como he mencionado, los piratas modernos difieren mucho de sus antecesores antiguos. Nadie atacará más barcos de carga, grandes y rápidos con lanzas y arcos. Hoy en día, los bandidos cuentan con armamento bastante moderno, rifles de asalto, lanzagranadas e incluso lanzacohetes. Si a principios de los 2000, todo este armamento era viejo y oxidado, décadas después, estos piratas se asemejan más a un ejército privado, y al principio de su trayectoria, solían salir al mar en botes viejos y con fugas, que rara vez alcanzaban a los barcos modernos. Pero ahora los ladrones utilizan los botes militares más modernos y rápidos del mundo. ¿Cómo atacan entonces? Simplemente alcanzan al barco de carga, se acercan por la popa y lo abordan. Incluso un pequeño grupo de bandidos armados con armas de fuego puede apoderarse de un barco, así que con mayor frecuencia, los ataques se llevan a cabo utilizando varios grupos en un par de botes. Los piratas también pueden usar lanzacohetes o lanzagranadas. La mayoría de las veces, se utilizan para destruir algunos objetos en la cubierta o para deshabilitar los sistemas de control del barco. Y el hecho más asombroso para mí es que los piratas utilizan recursos bastante modernos para rastrear los barcos que pasan. Además de radares sofisticados que les ayudan a navegar en el océano abierto, también usan una aplicación especial llamada Marine Traffic. Es un análogo del conocido Flight Radar, que rastrea todos los buques en tiempo real. Este sitio muestra la ruta del barco, las compañías que lo poseen e incluso la presencia de seguridad. Gracias a esta característica, a los piratas les resulta mucho más fácil operar. Imagínate, puedes atacar no solo cualquier barco que pase, sino apuntar específicamente a aquellos barcos que no podrán resistirte. En general, esperemos que tal característica sea eliminada más pronto que tarde. De lo contrario, resulta que las personas modernas están poniendo trabas en sus propias ruedas. Naturalmente, a nadie le gusta esta situación. Nadie quiere perder miles de millones de dólares debido a un par de tontos nativos con rifles. Desafortunadamente, esto sigue ocurriendo. E incluso trabajando como un simple marinero, no quieres arriesgar tu vida solo porque estás transportando carga. Y entonces, ¿cuál es la solución para todos los trabajadores del transporte? Yo sé la respuesta. Simplemente contratan seguridad armada. En general, hay dos tipos de seguridad de este tipo. La primera es propiedad del gobierno. Esto es cuando te contratas con un ejército regular. Ellos envían a varios soldados armados a tu barco, quienes deberían protegerte en caso de cualquier peligro. Sin embargo,
según las reseñas que encontré, esta no es la mejor opción. La cuestión es que los precios para la seguridad de los barcos mercantes por parte de los gobiernos son muy altos y podrían enviarte al soldado raso de ayer que, Dios no lo quiera, disparó a blancos en una feria en su ciudad natal. Además, los gobiernos de algunos países dificultan a las compañías comerciales. Algunos estados literalmente obligan a los barcos a utilizar solo su protección y prohíben recurrir a compañías externas. Hablando de lo cual, también hay mercenarios privados que están armados hasta los dientes y muy bien entrenados. Los precios para tales servicios son más bajos que si recurres al gobierno y protegen de manera similar. Sin embargo, no abordarán tu barco en el puerto. Todos estos mercenarios se encuentran en bases flotantes especiales en aguas neutrales. Esto se hace para evitar problemas legales relacionados con la posesión de armas. Entonces, el barco mercante simplemente llega a un lugar especialmente designado. Un bote con personas armadas se acerca a ellos, y eso es todo. Y los desembarcan al final de la ruta en mar abierto de la misma manera. Y entiendo por qué se hace esto. Imagínate, estás transportando toneladas de trigo y tienes personas con rifles a bordo. No puedes evitar la burocracia y tal vez incluso la prisión. Hoy hablaré principalmente de los mercenarios porque, en general, su trabajo no difiere mucho si el barco estuviera protegido por el ejército. Entonces, ¿con qué están armados? Personas entrenadas con armas de fuego son llevadas a bordo del barco. Estos son rifles comunes y, por supuesto, municiones para ellos. La cantidad de armas que tendrán tus guardias, así como los propios mercenarios, depende únicamente de tu presupuesto. Para cargas particularmente valiosas, a menudo se contratan equipos de 15-20 personas, pero si tu compañía decide ahorrar dinero, podrías terminar con 3-4 personas a bordo, cada una armada con un rifle si tienes suerte. En lugar de rifles, también se pueden usar ametralladoras y lanzagranadas, así como cañones de agua. Una vez que los mercenarios suben a bordo, inmediatamente comienzan a establecer puntos de disparo, utilizando lo que esté disponible. Todo lo que pueda proporcionar algo de protección contra balas será utilizado. También se utiliza alambre de púas alrededor del perímetro del barco. Su trabajo no es fácil porque se necesitan varios días para atravesar una zona peligrosa, y durante todo este tiempo, tu seguridad estará en máxima alerta. Varias personas a bordo estarán de guardia las 24 horas del día, esperando un ataque en cualquier momento. Pero les pagan mucho. Aún así, no te recomendaría ni siquiera considerar este trabajo. Proteger un barco no es tan simple como parece. Tendrás que estar bajo el sol abrasador durante días o en un clima muy frío y húmedo, sin mencionar que es un trabajo muy peligroso en sí mismo. Y sí, si piensas que los piratas no pueden acercarse a un barco bien protegido, estás muy equivocado. Encontré un artículo donde se realizó una entrevista con uno de esos mercenarios, y él describió todas las etapas de acción en caso de un ataque. En general, nadie planea disparar indiscriminadamente a los piratas. La cuestión es que, si un mercenario mata a alguien y hay testigos que pueden apelar ante el tribunal, no escapará del castigo. Es por eso que los guardias simplemente advierten a los bandidos que no les resultará fácil. A menudo, los piratas se retiran solo al ver a una persona armada a bordo. Si la presencia de armas no asusta a los ladrones, se realizan disparos de advertencia al aire. Esta es otra forma de evitar enfrentamientos. Y te diré, es muy efectiva. Después de todo, la mayoría de los piratas se retiran de inmediato. Pero si eso tampoco funciona, se dispararán tiros de advertencia dirigidos a los atacantes directamente en el agua. Pero ¿qué pasa si te encuentras con bandidos particularmente persistentes? ¿Puedes dispararles ahora? Y aquí también te equivocas. El siguiente paso es disparar al bote para desactivarlo. Sin embargo, esto es muy difícil de hacer porque se mueven muy rápido y los piratas abordan sin dudarlo, sin preocuparse de que puedan caer al agua y quedar atrapados en la hélice. Bueno, si ya se han acercado al barco, puedes dispararles. Sí y no. Los mercenarios apuntan a las manos y las piernas para incapacitar al pirata. Y por supuesto, se utilizan cañones de agua, que pueden incapacitar a cualquiera fácilmente. Y solo como último recurso, cuando los piratas ya están a bordo y luchando, se puede disparar en cualquier lugar. Esto se trata de salvar vidas, por lo que nadie lo pensará dos veces. Sin embargo, incluso en tales casos, puedes terminar en prisión por asesinato. Y para protegerse del castigo, los mercenarios usan cámaras de acción especiales que graban todas sus acciones. En caso de que terminen en el tribunal, será fácil probar su inocencia.
Pero una operación mucho más interesante fue la que decidió llevar a cabo el liderazgo de la URSS. En la década de 1950, los ataques a los barcos soviéticos cerca de Taiwán eran bastante comunes. En general, en esos años, los piratas no solo robaban barcos bajo la bandera de la URSS, sino también a todos los demás. Pero solo en la Unión se les ocurrió una solución radical al problema. Al liderazgo del país le molestaban mucho todos estos piratas. Y para disuadir cualquier deseo de atacar sus barcos de carga y petroleros, disfrazaron un enorme buque de desembarco como un barco de carga común. Y lo que más me sorprende es que lo hicieron muy bien. Después de todo, los piratas realmente cayeron en esta trampa. Un buen día, decenas de botes aparecieron en el horizonte. Todos estaban tripulados por bandidos armados que atacaban cualquier barco sin dudarlo. Pero lo que más me asombra es que todos estos piratas no mostraban piedad hacia la tripulación. Los marineros ordinarios eran sometidos a golpizas, violaciones, y algunos incluso fueron asesinados. Así que se decidió tratar a los piratas de la misma manera. Cuando los botes se acercaron al barco y los bandidos subieron a bordo, los militares retiraron el camuflaje del barco y abrieron fuego contra los invitados no deseados. Además, había a bordo varios cientos de marines fuertemente armados, que también estaban muy bien entrenados. En general, los piratas no tenían absolutamente ninguna posibilidad de ganar esta batalla. Según rumores, todos fueron eliminados en unos pocos minutos, y ninguno de los bandidos regresó a casa. Este incidente tuvo un gran impacto en el mundo criminal. Literalmente, todos hablaban de lo que había sucedido. Y gracias a esta operación, los piratas dejaron de molestar a los barcos soviéticos. Todos temían acercarse a ellos. Después de todo, ¿quién sabe qué nueva táctica podría idear la URSS? Lamentablemente, hoy en día no existen factores que puedan ahuyentar a los piratas. Cada día, los bandidos marítimos roban y matan, y no necesariamente a enormes barcos de carga. ¿Y dónde crees que son más comunes estos criminales? Por supuesto, cerca de las rutas comerciales globales más importantes, y más a menudo en las bahías, donde es más fácil atacar barcos. Específicamente para este video, busqué información actualizada sobre dónde se encuentran más a menudo los piratas, y esto es lo que encontré. La famosa serie de películas Piratas del Caribe no desapareció en absoluto. La piratería y el crimen están floreciendo en el Caribe en este momento. Encontrarse con piratas allí es tan común como cualquier otra cosa. Quizás los más famosos de todos sean los piratas somalíes. También son los más peligrosos. Desafortunadamente para nosotros, Somalia está ubicada justo donde pasa la famosa ruta comercial. Por cierto, alrededor del 12% de todos los bienes comerciales del mundo se mueven a lo largo de esta ruta. Y un poco más arriba en el continente se encuentra el famoso Canal de Suez, que hace unos años fue bloqueado por un enorme barco portacontenedores. Entonces, el comercio mundial sufrió mucho y los precios se dispararon en todo. Y Somalia está justo allí, en esa bahía. En general, para los residentes de este país pobre, no había otra opción más que convertirse en piratas. Y esto sucedió después de 2005, justo después de la guerra civil en el país. Entonces, los pescadores y residentes comunes perdieron sus trabajos, pero aún necesitaban comer. Así que recurrieron al crimen, especialmente porque encontraron una gran cantidad de armas en algún lugar. Otro hábitat de los piratas modernos es el Estrecho de Malaca. Está ubicado entre Malasia y Sumatra. Aproximadamente el 30% de todos los ataques a barcos anuales ocurren en esta área. En general, estos bandidos no secuestran barcos desde hace mucho tiempo. Después de todo, esconder una máquina tan grande para que nadie la note y luego vender toda la carga por miles de millones de dólares en el mercado negro es simplemente imposible. Así que los piratas solo atacan los barcos, toman a los marineros como rehenes y exigen un rescate por ellos. Y por lo general, roban dinero, provisiones y lo que sea que pueda venderse fácilmente. Ha habido muchos casos en los que los atacantes solo tomaron la moneda que los marineros tenían con ellos y que guardaban en una caja fuerte. Así que miles de millones de dólares no están en juego para ninguno de los piratas, pero cientos de miles de dólares, eso es bastante posible. En cualquier caso, incluso $100,000 es una suma muy grande para las compañías comerciales.
sin mencionar los riesgos de pagar seguros y compensar a los familiares cercanos de los marineros que pueden sufrir a manos de los bandidos. Así que es mucho más fácil proteger a todos con mercenarios entrenados. Y hay empresas que brindan tales servicios en todo el mundo. Así que cualquiera puede encontrar un guardia dentro de su presupuesto. Bueno, espero que toda esta piratería termine pronto, y salir al océano y al mar será sin el temor a la muerte. En este video, te he contado sobre los piratas modernos, cómo las compañías comerciales y los barcos se defienden de ellos, y también qué lugares en los océanos del mundo es mejor evitar. Gracias por ver.